Hola, buenas. Hoy día voy a hablar acerca de alergia a fármacos. Soy Rocío Tordesilla y trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Como primera diapositiva vamos a hablar acerca de la definición de una reacción adversa a medicamento, que es una respuesta no deseada y usualmente inesperada secundaria al uso de algún fármaco utilizado en dosis recomendadas, independiente del propósito terapéutico, ya sea diagnóstico o profiláctico de su utilización. Existen dos tipos de reacciones a fármacos, la tipo A y la tipo B. La tipo A representa el mayor porcentaje con un 80%, son reacciones dosis dependientes, comunes y que revierten en general. Dentro de ellas están los efectos colaterales, los efectos secundarios, sobredosis e interacciones. En el tipo B, las tipo B son del 20%, son dosis independientes, son mucho más infrecuentes, impredecibles y dentro de ellas están las reacciones de intolerancia, de idiosincrásicas y las reacciones de hipersensibilidad, es decir, las alergias. Existen reacciones a medicamentos ya sea inmunológicamente mediadas como no inmunológicamente mediadas. Las reacciones inmunológicamente mediadas son las reacciones alérgicas. Estas reacciones requieren un periodo de sensibilización y después la reacción se produce después de contactos repetidos. En general son reacciones raras, que son dosis independientes y que tienen moderada influencia de síntomas psicológicos. Por otro lado, las reacciones pseudoalérgicas son no mediadas inmunológicamente, no requieren sensibilización previa, es decir, pueden presentarse al primer contacto con el fármaco, son mucho más frecuentes, son dosis dependientes, es decir, a menor cantidad se pueden producir más que a mayor cantidad de fármaco. Existe fuerte influencia psicológica por parte de la persona y los ejemplos más comunes son las reacciones a medios de contraste, a vancomicina o a opioides. Hoy día vamos a hablar acerca de las reacciones de hipersensibilidad o más bien alérgicas, ¿ya? La reacción alérgica representa una respuesta inmune exagerada y anormal frente a antígenos inocuos. Es una respuesta antígeno específica y se clasifican según el tipo de respuesta inmunitaria y el mecanismo efector responsable del daño tisular. Existe una clasificación que data del año 75 de Hell y Coombs, que las divide en 4 tipos: la hipersensibilidad de tipo 1 o IgE mediada, la hipersensibilidad de tipo 2 o citotóxica, la hipersensibilidad de tipo 3 o mediada por complejo inmune y la hipersensibilidad tipo 4 o mediada por células. Esta última, en el año 2004, se desclasificó en 4 tipos que podemos observar aquí. Por lo tanto, la tipo 1 está mediada por el reactante inmune de tipo IgE, el antígeno es soluble y la célula efectora es el mastocito, ¿ya? Se produce un periodo de sensibilización y luego una fase efectora. Los ejemplos más comunes de reacciones de hipersensibilidad tipo 1 es la anafilaxia, ¿ya? La reacción tipo 2, el reactante inmune es de tipo IgG, el antígeno puede estar unido a una célula o puede estar asociado a una matriz, ¿ya? Y las células efectoras son células que tienen receptores de tipo Fc, tales como los fagocitos o los natural killer. Las respuestas más comunes como ejemplos de la tipo 2 es la anemia hemolítica y la trombocitopenia. En la tipo 3 existen los reactantes inmunes de tipo IgG, el antígeno es soluble, es decir, no está unido a una célula ni a una matriz, y las células efectoras son células que tienen receptores de tipo Fc que se unen al complemento o a estos complejos inmunes, ¿ya? Y la respuesta como más ejemplificadora de la reacción tipo 3 es la respuesta de la enfermedad del suero, ¿ya? Y las tipo 4 que antes hablábamos, mediada por célula, actualmente se dividen en 4 tipos: la tipo A, la tipo 4A, 4B, y 4C y 4D. Entonces, en la tipo 4A existen las células, el reactante inmune son células de tipo Th1, son antígenos solubles presentados directamente por la célula o por estimulación directa. Las células efectoras son los macrófagos que liberan quemoquinas y citoquinas y citotoxinas capaces de
producir una reacción de tipo más bien de dermatitis de contacto en general, ¿ya? La tipo 4B es la reacción del reactante inmune, son células de tipo Th2 que secretan interleuquina 5, interleuquina 4 e interleuquina 13. El antígeno es soluble y está presentado directa o no directamente por la célula, mediante estimulación de células T. La célula efectora es el eosinófilo y el eosinófilo es el que libera citoquinas y mediadores inflamatorios. El ejemplo más común de la tipo 4B es el exantema maculopapular con eosinofilia. Y además, este exantema maculopapular es la reacción más común y más frecuente dentro de las tipo 4B, de las reacciones tipo 4 o reacciones de tipo retardadas o mediadas por células. La tipo 4C, el reactante inmune son las perforinas o granzimas liberadas por los linfocitos T citotóxicos. El antígeno puede estar asociado a una célula o puede estar o directamente estimular a la célula T, ¿ya? Las células efectoras son las células T. Las células T citotóxicas liberan estas perforinas y granzimas que pueden producir dermatitis de contacto o exantema maculopapular o buloso, o también la reacción de tipo hepatitis. La tipo 4D es la última reacción de tipo celular, es mediada también, el reactante inmune son células, el antígeno puede estar soluble, ya sea presentado por una célula o directamente estimular a la célula T, y las células efectoras son los neutrófilos. Los neutrófilos van a eliminar citoquinas y mediadores inflamatorios y pueden producir la reacción de tipo pustulosis exantemática aguda. Hay que recordar que las reacciones a fármaco no son puras, es decir, pueden ser mezcladas entre la tipo 4A, la 4B, la 4C y la 4D, ¿ok? Pero en general uno, como a manera académica, puede clasificarlas según los ejemplos que dimos acá abajo. Existen factores de riesgo para desarrollar una alergia a fármaco. Existen aspectos relacionados a la droga como la inmunogenicidad del fármaco y la capacidad del fármaco de unirse a una proteína capaz de producir una reacción de hipersensibilidad, que es la aptenación del fármaco, ¿ya? Formación, también la capacidad de formación de metabolitos reactivos, por ejemplo en el caso de los betalactámicos y las sulfas. Existen aspectos relacionados con el régimen y el tratamiento, tales como altas dosis y frecuencia aumentarían la tasa de sensibilización y con ello el riesgo de alergia. La administración intermitente y repetida podría ser más sensibilizante también. Y la ruta parenteral, es decir, endovenosa, puede ser más inmunogénica. Y la vía cutánea podría tener un mayor potencial de sensibilización. Existen otros factores relacionados con el paciente, tales como la edad y el género. Se sabe que es mucho menos común las reacciones a fármacos dentro de las edades extremas de la vida, ya sean niños o ancianos. Y el género, se sabe que las mujeres tendrían más reacciones a fármacos de tipo alérgica. Factores genéticos, tales como ciertos determinantes de tipo HLA, y la generación de metabolitos reactivos. Hay pacientes que son acetiladores lentos o pueden tener déficit de glutamina transferasa o sobreexpresión de enzimas leucotrienosintetasa. Además, hay pacientes que tienen ciertas comorbilidades que podrían predisponer a ciertas alergias a fármacos, tales como el VIH, la aportación de virus Epstein-Barr o de virus herpes humano 6. Y el factor más importante para desarrollar una reacción a fármaco es que el paciente ya tenía una reacción previa con ese mismo fármaco. La historia clínica es muy importante y es importante saber qué medicamentos está recibiendo el paciente y por qué los está recibiendo, la vía de administración y la duración del tratamiento y el tiempo de toma del medicamento y el inicio de los síntomas. Además, por lo general los pacientes están recibiendo una serie de medicamentos simultáneamente, por lo tanto también es importante saber cuáles son y en qué tiempo. Además, es importante describir por sistema los síntomas que tiene el paciente. Otra pregunta que es importante hacer es, frente al retiro, si hubo alguna mejoría de los síntomas
y si con alguna exposición previa o con algún otro medicamento hubo alguna reacción, ya que puede haber una cierta reactividad cruzada entre un fármaco y otro, por ejemplo, amoxicilina y cefadroxilo. También es importante saber si el paciente tuvo un curso previo tolerado, es decir, si en ese periodo pudo haberse sensibilizado con el fármaco, ¿ya? Eso no quiere decir que el paciente, si alguna vez lo toleró antes, el paciente no puede desarrollar una alergia a fármaco. Fármacos tolerados posterior al último episodio, es importante saber si, por ejemplo, el paciente hizo una reacción a amoxicilina y después tomó amoxicilina y no le pasó nada, es poco probable que sea una alergia. Síntomas similares sin tratamiento farmacológico también es importante, ya que hay pacientes que pueden tener urticaria crónica que se puede confundir con una alergia a droga. ¿Cuáles son los fármacos más causales de alergia a fármacos? Dentro de ellos están los antibióticos y por lejos los betalactámicos son los más frecuentes, pero también pueden ser capaces de generar alergia a fármacos las quinolonas, las sulfas, los macrólidos y los aminoglicósidos. Dentro de otro grupo causante de alergia a fármacos están los antiinflamatorios no esteroidales. Y además los anestésicos generales, anestésicos locales, anticonvulsivantes y antirretrovirales. Ahora vamos a hablar acerca de cada una de los tipos de hipersensibilidades, ¿ya? La hipersensibilidad tipo 1, como hablamos antes, es de tipo IgE dependiente, ¿ya? Y lo importante es que lo primero que tiene que haber es una fase de sensibilización que es silente, es decir, que el alérgeno es reconocido por una célula B. Esta célula B se lo presenta a una célula de tipo Th2 y se genera la secreción, la síntesis de anticuerpos de tipo IgE que se fijan a los mastocitos y a los basófilos que están aquí. En este caso, el anticuerpo de tipo IgE se fijó por medio del receptor Fc epsilon a la pared del mastocito, ¿ya? En una segunda fase, que se llama fase efectora, se produce una reexposición al alérgeno. Entonces el alérgeno es expuesto nuevamente el organismo a este alérgeno, el alérgeno se une a estos IgE que están pegaditos a la membrana del mastocito y la unión de estos alérgenos y el entrecruzamiento de estas IgE produce una activación de la célula mastocítica y una liberación de mediadores de tipo aminas vasoactivas y mediadores de tipo lipídicos, ¿ya? Que van a producir una respuesta de hipersensibilidad inmediata minutos después de la exposición al alérgeno, ¿ya? Y además se van a producir mediadores tales como las citoquinas, que pueden producir una reacción de fase más tardía que se produce de 2 a 4 horas después de la exposición al alérgeno, ¿ya? Entonces la célula efectora primaria es el mastocito. Esta reacción puede ser en minutos, como ya vimos acá, mediada por las aminas vasoactivas y por los mediadores lipídicos, y puede ser en horas mediadas por la citoquina. Estas reacciones pueden verse en cualquier vía, pero hay mayor severidad cuando la exposición ha sido por vía intravenosa. Y los antibióticos más frecuentemente involucrados son las penicilinas, como dijimos antes. La clínica entonces de esta hipersensibilidad inmediata tipo 1 pueden ser efectos sistémicos tales como espasmo de músculo liso, broncoespasmo, aumento de la permeabilidad capilar, edema de mucosas. Y síntomas y signos clásicos como, por ejemplo, se puede observar acá urticaria y angioedema, disnea, sibilancias, vértigo, hipotensión, náuseas, vómito, dolor abdominal y shock, hasta llegar al shock, que es lo más grave. Ahí hay otra urticaria por aspirina en este caso, ¿ya? Existen otras manifestaciones clínicas en el caso de la reacción citotóxica tipo 2. Recordemos que esta está mediada por anticuerpos de tipo IgG y el complemento se puede dirigir a eritrocitos, leucocitos y plaquetas. La respuesta es frente a una droga nativa, metabolitos o antígenos de los eritrocitos. Y se produce una activación del complemento que produce un daño a las células que expresan y que no expresan este antígeno, ¿ya? Se puede producir una anemia hemolítica, trombocitopenia y neutropenia dada por las distintas drogas que se observan aquí.
Lo importante es que el tratamiento de estas reacciones son de tipo de suspender el fármaco. Es el tratamiento más inmediato que hay que hacer, ¿ya? Otras manifestaciones clínicas en el caso de la reacción de complejos inmunes tipo 3 son la reacción en la enfermedad del suero, ¿ya? En este caso son anticuerpos de tipo IgM o IgG que forman complejos inmunes y activan el complemento a través de estos, activan el complemento o se unen a los receptores de tipo FC en ciertas células. En el 1900 hubo pacientes tratados con suero de caballo de antitoxina difteria, ¿ya? Y 8 a 12 horas después, estos pacientes se produjo fiebre, linfadenopatía, exantema, artralgia y proteinuria. Y fue así como se describió por primera vez la enfermedad del suero, ¿ya? Y todos estos síntomas se sabe que son por el depósito de estos complejos inmunes a nivel de distintas partes del organismo. Este cuadro se inicia 2 a 21 días posterior al uso del medicamento, con un promedio de 7 a 10 días. Se produce una disminución del complemento, ya que del C3 y el C4, ya que se consume, puede haber proteinuria y eosinofilia. Los medicamentos más comúnmente involucrados son las penicilinas y las cefalosporinas. Y el tratamiento en general es sintomático, ya que si se retira el fármaco, el cuadro puede ser autolimitado y los corticoides pueden ayudar a ceder más rápidamente los síntomas. En la foto de acá al lado podemos ver una urticaria de tipo vasculítica, si se fijan. Son lesiones que no desaparecen a la vitropresión y que más que nada se dan en el contexto de depósito de complejos inmunes a nivel de los vasos sanguíneos pequeños de las piernas. Otras manifestaciones clínicas que pueden darse en el caso de la hipersensibilidad tipo 4 o celular retardada pueden ser una serie de manifestaciones de tipo alérgica, tales como la dermatitis de contacto alérgica, que es la foto que podemos ver aquí, que se produce más que nada en zonas fotoexpuestas, el exantema medicamentoso fijo, que se puede ver aquí en esta foto, que en general son lesiones redondeadas, bien delimitadas, hiperpigmentadas. Otras manifestaciones pueden ser exantema maculopapular, exantema ambuloso pustular, exantema o síndrome de hipersensibilidad inducido por drogas o DRES, que vamos a hablar más adelante, eritema multiforme menor, mayor, síndrome de Steven-Johnson y necrolisis epidérmica tóxica. Bueno, el exantema maculopapular o morbiliformes es la reacción por lejos más frecuente que se produce frente a la exposición o a la alergia a drogas, ¿ya? Son máculas, o sea, lesiones no solevantadas, y pápulas, lesiones solevantadas, confluentes respetando palmas, plantas y caras, ¿ya? Y se parece y es muy similar a un exantema viral y es comúnmente confundido con un exantema viral, el diagnóstico diferencial más importante. El RATS aparece al día 4 o al día 10 post-exposición al fármaco y hasta 2 semanas después de la suspensión del fármaco. En general puede durar 1 a 2 semanas y se puede asociar a fiebre y prurito leve. Ya los fármacos más frecuentemente involucrados, como en todo lo demás, las penicilinas, la sulforamida, la fenitoína y el antiinflamatorio. Y es muy importante diferenciar la lesión elemental de una urticaria, ya que la urticaria, recordemos que es una lesión que es con bordes bien definidos y que al medio se produce como una reacción como blanquecina y de piel sana. En cambio acá se producen unas máculas y pápulas que son confluentes y que en general son más bien generalizadas. ¿Ya? Otra foto ahí de un exantema maculopapular secundario a uso de sulfas, ¿ya? Y recordar que este es el cuadro más frecuente que puede llegar a consultar. En cuanto al DRES o síndrome de hipersensibilidad inducido por drogas, este es un cuadro más bien dentro de las características, es un cuadro un poco más grave que se produce dentro de un periodo de latencia de entre 2 a 6 semanas post el inicio de la droga y hasta 2 meses después del uso de la droga, ¿ya? Se presenta con fiebre alta, o sea, es una manifestación más bien sistémica con más de 38 grados, edema periorbitario y facial, linfadenopatías, caracterizado también acompañado por un exantema morbiliforme que es muy parecido al visto anteriormente,
pero que se acompaña de todos estos síntomas sistémicos de compromiso visceral, que puede ser de 1 a 2 semanas posterior al RATS. También puede ir asociado a linfocitosis atípica, como una mononucleosis-like, y puede tener eosinofilia, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el DRES y el exantema maculopapular anteriormente mencionado? Es que el DRES es una reacción de tipo sistémica, ¿ya? Es decir, el paciente tiene síntomas como fiebre, linfadenopatía, tiene compromiso visceral, tiene eosinofilia, tiene linfocitosis, ¿ok? Existen ciertas drogas que comúnmente se asocian al DRES o al Drug Reaction with Eosinophilia Systemic Syndrome, y dentro de ellas la más común es los anticonvulsivantes y dentro de ellos la carbamazepina. Aquí podemos ver una paciente con un DRES, que se puede ver el angioedema periorbitario, que no se puede ver mucho, pero el angioedema centrofacial y el exantema maculopapular, que es más bien generalizado y que incluso tiene lesiones un poco más violáceas y oscurecidas. Bueno, el eritema multiforme menor es una reacción de hipersensibilidad que se puede asociar a agentes infecciosos o a medicamentos. En el caso de niños es más bien asociado a agentes infecciosos y en el caso de los adultos es más asociado a medicamentos, ¿ya? Los fármacos que pueden estar involucrados son penicilina, sulfonamidas, antiinflamatorios, hidantoínas, fenitoacida y barbitúricos. Y las manifestaciones más comúnmente involucradas son que aparece 1 o 2 semanas tras la exposición y se producen estas lesiones de tipo diana simétricas que son de distal a proximal y que se pueden producir en las manos, que es donde más se ven, y que son lesiones como de tipo tiro al blanco, que se pueden presentar en palmas, plantas, dorso de manos y pies, que es distinto a lo que habíamos visto en el exantema maculopapular, que respetaba las palmas y las plantas, ¿ya? La duración es de aproximadamente 4 semanas y obviamente se van una vez que se suspende el fármaco. Otras reacciones de tipo de drogas son los eritemas multiformes mayores, ¿ya? Que es el eritema multiforme menor, pero asociado que compromete más área corporal. Son reacciones idiosincráticas causadas por medicamentos y en el caso de los niños por infecciones. En el caso de los adultos uno siempre piensa en medicamentos primero y en el caso de los niños infecciones. El eritema multiforme mayor es un desprendimiento cutáneo de menos del 10% de la superficie corporal total, más lesiones target típicas localizadas, que pueden ser, por ejemplo, estas, ¿ya? Y esto puede ir progresando y diferenciándose en síndrome de Stevens-Johnson, sobreposición de síndrome de Stevens-Johnson o NET y NET, que es lo más grave. En el caso del síndrome de Stevens-Johnson es un eritema multiforme mayor que compromete menos del 10% de la superficie corporal, que tiene un eritema generalizado, que pueden haber máculas purpúricas, más lesiones target atípicas y afectación de igual o 2 mucosas. En el caso de ¿cuáles son las lesiones target atípicas? Son de este tipo de lesiones que son más oscurecidas y que, si se fijan, no son tan blancas como las que vimos aquí, ¿ya? La sobreposición del síndrome de Stevens-Johnson o NET es un desprendimiento de 10 al 30% de la superficie corporal total, más máculas purpúricas o target atípicas, como estas, ¿ya? Y esto más que nada está dado por la cantidad de superficie corporal total comprometida. Y ya podemos hablar de necrolisis epidérmica tóxica, que es la manifestación más grave, que compromete más del 30%, lesiones atípicas y compromiso mucoso. Y aquí podemos ver un paciente con un síndrome de Stevens-Johnson producido por sulfasalacina que tuvimos hace un par de años en el intermedio en el hospital, ¿ya? Si se fijan, ahí se puede ver el desprendimiento cutáneo. En general, las drogas involucradas son antibióticos, anticonvulsivantes, AINES o sulfonamidas. Y el inicio va entre 7 días a 8 semanas posterior a la ingesta de las drogas. El prodromo en general es fiebre y síntomas flu-like de 3 días previo a la aparición de las lesiones mucocutáneas. Existen ciertos signos de alarma que vamos a mencionar en la próxima diapositiva. Y la piel se caracteriza por tener estas lesiones tipo target o atípicas, que se pueden ver aquí. Si se fijan, son lesiones más oscurecidas.
distribuidas simétricamente en cara y tronco y tienen menor compromiso del cuero cabelludo y compromiso palmoplantar. Pueden darse vesículas y bulas que después van a llevar al desprendimiento cutáneo, que es lo que se ve acá. Y estos pacientes, al pasar el dedo por su piel, la piel se desprende sin hacer ningún uso de fuerza. Y eso se llama signo de Nikolsky, positivo. Existen ciertos signos de alarma de las reacciones retardadas que nos tienen que hacer pensar que la reacción va a ser de tipo más grave o más bien sistémica y que puede progresar a una reacción grave. Por ejemplo, el edema centrofacial que vimos en las fotos del paciente con DRESS, compromiso de grandes extensiones del cuerpo o eritrodermia, hiperalgia cutánea o dolor al tacto o la presión, lesiones en target atípicas, signo de Nikolsky positivo, como el que vimos en la foto anterior, lesiones vesiculobulosas o epidermolisis, estomatitis erosiva, mucositis, especialmente si se presentan en más de una mucosa, lesiones hemorrágicas necrotizantes, lesiones de tipo purpúrica y que el paciente tenga fiebre de más de 38 grados. ¿Cómo se estudian las reacciones a fármacos? Existen pruebas in vivo y pruebas in vitro. En el caso de las pruebas in vivo, para determinar hipersensibilidad inmediata, tenemos la disponibilidad del prick test, que es una reacción de tipo epicutánea que se ponen gotitas de los fármacos sobre el antebrazo, ¿ya? Y en el caso de que estas reacciones salgan negativas, es decir, no haya ningún tipo de reacción, se puede pasar a administrarla en forma de intradermorreacción en el caso que hayan las drogas parenterales disponibles, ¿ya? Y ahí se ve a los 20 minutos si se produce una reacción, ¿ok? En el caso de esto se puede estudiar en el caso de que el paciente haya tenido reacciones de tipo hipersensibilidad inmediata, tales como anafilaxia, rinoconjuntivitis, urticaria y angioedema, ¿ok? En el caso de que los pacientes hayan tenido alguna reacción de tipo hipersensibilidad retardada, se pueden hacer los test de parche, ¿ok? Que son reacciones que son parches que se pone el fármaco sobre la piel y se deja 48 a 72 horas los parches para una lectura retardada, ¿ya? Y se ve si se produce algún tipo de reacción, por ejemplo eritema, que en este caso se produce una reacción de tipo eritematosa más presencia de vesículas, ¿ya? Y esto es un test de parche positivo. ¿En qué reacciones qué tipo de reacciones las estudiamos con test de parche? La pustulosis exantemática aguda, dermatitis de contacto, erupciones exantemáticas o exantema maculopapular, como los que vimos antes, exantema fijo, eritema multiforme menor, los casos de síndrome de Stevens-Johnson o NET y el DRESS también se puede estudiar con este tipo de reacción. Existen pruebas in vitro tales como la IgE específica, que es mucho menos sensible y más cara que el test cutáneo. El problema es que no existe para todos los fármacos, pero tiene un buen rendimiento en general en los betalactámicos, biorelajantes e insulina. Y es un examen que tenemos disponible, pero que sirve solamente para las reacciones de tipo inmediatas. El test de Cas también serviría para las reacciones de tipo inmediata y se produce liberación de leucotrenos a partir de los basófilos del paciente estimulados con el fármaco. Otras reacciones que se pueden usar para pruebas de tipo pruebas in vitro puede ser la citometría de flujo para la activación de basófilos, el test de transformación de linfocitos pero que estos dos solamente se utilizan en investigación, aún no están disponibles para usarlos en la clínica. Pero por lejos la prueba de provocación es el gold standard, es decir, si todos los estudios anteriores nos resultan negativos, es necesario llegar a la prueba de provocación para así determinar si el paciente es alérgico o descartar si es alérgico. Entonces las indicaciones son excluir la hipersensibilidad, es decir, descartar que sea alérgico, elegir una droga alternativa, excluir reactividad cruzada con otra droga y, por cierto, diagnosticar con certeza la hipersensibilidad, ¿ya? En el caso que el test in vivo e in vitro haya resultado negativo. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la prueba de provocación? Que el paciente haya hecho alguna manifestación de tipo grave, ya sea Stevens-Johnson, NET o DRESS,
que haya tenido una dermatitis exfoliativa, alguna condición de vasculitis o que el paciente desde el punto de vista esté cursando con un embarazo u otra comorbilidad que contraindique la prueba de provocación. Pero lo más importante es que como enseñanza, que la prueba de provocación siempre va a ser el gold standard para determinar si un paciente es alérgico o no a un fármaco. Muchas gracias.